El terremoto ocurrido en el Perú el 15 de agosto de 2007 fue uno de los eventos más desafortunados en la historia del país. Cientos de vidas se perdieron por los derrumbes ocasionados en Lima, Chincha y Huancavelica, pero sobre todo en la ciudad de Pisco, donde hubo la mayor cantidad de pérdidas materiales y humanas. Los 3 minutos y medio que duró el terremoto, con una escala de 7.9 en Richter, fue suficiente para derrumbar casas y edificios enteros, destruyendo más del 80% de la ciudad. El epicentro fue a 60 kilómetros de Pisco, en pleno Océano Pacífico, y debido a la larga distancia de este con Lima, no hubo daños fatales que lamentar en la capital. 6:40 de esta tarde en Miraflores, y claro, allí hay una confusión de sentimientos. Probablemente los automovilistas no sabían qué era lo que estaba pasando, porque en el auto el movimiento telúrico, el movimiento sísmico no se siente, y la gente que estaba caminando por las calles sí entra en pánico, y hay una confusión inicial en esos instantes. Y ha sido horrible el movimiento, hemos salido corriendo por la calle que es angosta, y se vinieron abajo los maceteros, se rompían lunas, la gente corría, nos apoyábamos, gritábamos, realmente ha sido momentos de pánico que no se lo desea a nadie. Era terrible porque la gente corría de un lado a otro, unos rogaban al Señor, los vidrios caían del lado de... ¿Se cayeron vidrios? Sí, los edificios que estaban frente a Saga, del mismo óvalo. Después algunos carros chocaron, la policía comunicando con teléfono. Sí, ha sido terrible, ¿verdad? Este siniestro hizo colapsar las líneas telefónicas de distintas ciudades, ya que todos se encontraban llamando a sus seres queridos al mismo tiempo, dejando a Lima, Ica, Chincha, Pisco y Huancavelica incomunicadas por varias horas. Con las comunicaciones rotas, era difícil saber exactamente en qué estado se encontraban las ciudades. Recordemos que era 2007 y el internet no estaba tan avanzado como ahora. Aún no se sabía que Pisco fue devastada por el terremoto. Y que al final, justo al día siguiente, lo que dijo, bueno, no fue terremoto, pero fue un temblor, pero digamos que es fuerte. Y a mí me pareció fuerte. Bueno, creo que este lo supera y lejos, Sabemos que hay problemas de línea telefónica. Yo estaba intentando hace un momento comunicarme con mis hijas, tratando de comunicarme a casa también. He logrado hacerlo. He podido conversar con ellas, asustadas, imagino, al igual que ustedes. Para muchos ha sido la primera experiencia de un sismo realmente fuerte. El Perú es un país sísmico, Defensa Civil tiene que tomar el control de las cosas. Estén cerca de una radio. La manera de comunicarse en este momento no es el teléfono. Los teléfonos, obviamente, por un impulso natural de la gente, han colapsado. Lo que sabemos es que al parecer no se han producido grandes daños materiales ni en seres humanos, pero realmente ha sido un movimiento sísmico de gran intensidad. Se ha sentido en Iquitos, en Chachapoyas, en Huaraz, en Loreto, en Arequipa, en Pucallpa y por supuesto en toda la capital de la República. Un par de horas después del incidente, el presidente de ese entonces, Alan García, daba su mensaje a la nación. Muy buenas noches a todos los hogares de nuestro Perú. Nuestro país ha sido hoy día sacudido por 2 eventos sísmicos de gran magnitud, como ya se sabe, cercanos al 7.7 el primero y 7.5 de la escala Richter el segundo. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas como sería previsible. Pero pese a eso, hay sectores de nuestro país que han sido duramente golpeados. El país ha sido víctima esta noche de un colapso de comunicaciones y debemos tomar de inmediato con el Ministerio de Transportes las medidas que eviten que esto se vuelva a producir nunca en nuestra patria. Mientras García daba el mensaje a la nación, en Pisco, la primera noche post-terremoto, los pisqueños vivían un ambiente deprimente. La gran mayoría de las personas lo habían perdido todo. La tierra hizo retumbar a la ciudad por más de 3 minutos y medio, y aquí, en comparación a Lima, no solo temblaron los suelos, la luz de toda la ciudad se cortó inmediatamente, dejando a la gente a oscuras sin poder distinguir bien lo que ocurría a su alrededor. Estructuras enteras comenzaron a colapsar una tras otra, dejando escombros y heridos por todos lados. Las luces de los autos servían como grandes linternas para alumbrar las oscuras ruinas que dejó el sismo, donde debajo de ellas aún habían personas. La policía, los bomberos y los equipos de emergencia tardaron mucho en actuar, ya que no sabían cómo hacerlo. Este siniestro era algo sin precedentes en la región y no había un plan o voz de mando a quien seguir.
Además, algunas pistas, tanto de grandes como de pequeñas avenidas, se encontraban rajadas y destruidas, por lo que se hacía imposible la rápida movilización de los vehículos y las personas. Esa noche, la noche del 15 de agosto, cientos de pisqueños pasaron la madrugada en las calles. Sin luz en la ciudad, nada se podía hacer más que apoyar a los heridos y esperar que amanezca para ver en qué estado exactamente se encontraba la ciudad. Las horas pasaban con algunas fogatas prendidas en las calles para minorizar el frío, y lo que vieron millones de peruanos a la mañana siguiente fueron imágenes desgarradoras. Como les dije anteriormente, más del 80% de Pisco fue destruido por el siniestro. Dramáticas las escenas que se han visto en Pisco. Desde que llegamos a las 7 de la mañana pudimos ver en la Plaza de Armas los cadáveres puestos en las veredas. Las personas, los familiares tenían que ir y acercarse, sacarle las coberturas que tenían en la cara para tratar de identificar a las víctimas. ¿Cuál es su nombre, señora? Ana Berta Sotelo Arango. ¿Se ha perdido su casa también? Sí, señorita. ¿Dónde están durmiendo? Aquí estamos en el mismo Cordero, ahí hemos pasado la noche y nos vamos a ir a la Alameda, a la canchita para estar allí. Necesitamos agua, necesitamos víveres, necesitamos colcha, frazada, porque estamos en la pista durmiendo, las criaturas no tienen con qué abrigarse. Los dos únicos hospitales que contaba la ciudad fueron derrumbados, por lo que tuvieron que improvisar centros de cuidados donde se atendían a los heridos al aire libre. El terremoto ha sido de tal magnitud que ha destruido las instalaciones del Hospital del Seguro Social y del hospital también del Ministerio de Salud. El lugar donde se encontraba la mayor cantidad de fallecidos fue bajo la iglesia de San Clemente, ya que justo al momento del terremoto se encontraban realizando una misa con cientos de creyentes dentro. El techo de la iglesia se derrumbó inmediatamente tras el movimiento, aplastando a todos puertas adentro. Por la mañana del 16, ya muy al tanto de la situación, el presidente Alan García viajó por avión militar a Pisco, junto al ministro de Estado y una comitiva de emergencia. Toda la noche hemos estado en la intemperie. Eso lo queremos agua. Queremos agua nosotros. Gracias, presidente. Ya le voy a traer ahora en la tarde. Para enterrar los muertos, presidente, por favor. Hay cajones y nichos gratuitos. Necesitamos ayuda todavía. Agua, agua. Doctor, agua. Doctor, agua. La gente que se amontonó alrededor le gritaban por agua, comida, suministros y ayuda para todos los heridos. Pero García no contaba con un plan urgente de contingencia. Al llegar a Pisco, se dio con la sorpresa de que la emergencia era mucho mayor de la que esperaba, por lo que no actuaron enseguida. Hemos llegado y nos hemos concentrado todos los ministros con el señor presidente en el grupo 8, hemos hecho una evaluación de la situación y se han repartido tareas. Vemos que la situación es devastadora, realmente Pisco son pocas las viviendas que quedan en pie, la cantidad de fallecidos que encontramos aquí en la Plaza de Armas es muy grande, no hay suficientes ataúdes para poderlos transportar a un velatorio. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, asumía las acciones de ayuda logística y de emergencia, pero tampoco contaban con un plan estable. Una de las primeras órdenes que se dio improvisando en el momento fue transferir por avión a más de 400 heridos a Lima para ser atendidos. El ministro Carlos Vallejos, sin muchas ideas en la cabeza, deambulaba por las calles de Pisco sin saber exactamente qué hacer. Y cuando le preguntaron cómo debían actuar, esta fue su respuesta. ¿Cómo hacemos con la situación?
No tenemos ambulancias. ¿No tienen ambulancias? Claro, son 10, 12 ambulancias. ¿Y en Lima por qué no han mandado más ambulancias? Porque no hay, pues son unas carcochas. Pero ahí se evidencia que no estamos... Así es, se evidencia que el Perú necesita 2.000 ambulancias, de las cuales, aunque sea un 10%, que sea operativo para poder actuar. Usted tampoco puede hacer milagros. Exactamente, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Estoy rodeado de lo mejor de recursos humanos, pero nos faltan elementos. ¿Aprenderemos de esto, señor ministro? Espero que sí, esta es una lección muy seria, muy dura, y las lecciones van a tener que ser aprendidas y vamos a tener que encontrar sobre todo las soluciones a estas lecciones y estos desafíos. García, al saber lo enorme de la situación, convocó una reunión de emergencia junto a sus ministros, militares y autoridades varias. El aeropuerto de Pisco fue usado como base para coordinar las operaciones y gestionar un verdadero plan de recuperación. Aquella reunión duró casi toda la mañana y aproximadamente al mediodía, García daba algunos detalles del plan. Tenemos un puente aéreo que va a ser permanente, trayendo alimentos, medicinas y personal médico, pero que tiene como objetivo desplazar 400 heridos de Chincha, Pisco e Ica hacia la ciudad de Lima. El ejército también está haciéndonos llegar zapadores y personal especializado para proceder en las siguientes horas al despeje de las zonas de derrumbe y al despeje de las viviendas que podrían tener personas aún allí. En cuanto a la comida y el agua, se está consiguiendo que las empresas de la zona como Pluspetrol, tal vez Aceros Arequipa y otras contribuyan con el agua para la población de Pisco, y la ministra Pinilla con la ministra de Justicia tendrán a su cargo la distribución de alimentos y el establecimiento de comedores. Por la tarde del mismo día, mientras los equipos de emergencia seguían con los trabajos de recuperación, frente a las ruinas de la iglesia San Clemente, decenas de personas esperaban noticias. ¿A quién estás esperando aquí a la puerta de la iglesia? A mi padre. Él vino ayer a una misa hasta las 6:30, creo que era una misa, y todo empezó como 15 minutos después, fue un cuarto para las 7. Y una hermana de la iglesia lo vio, y al minuto comenzó el sismo, pues no, ella fue la última que la vio. Mientras el hombre era entrevistado, y para la sorpresa de todos los presentes, desde el fondo de la iglesia, alguien gritaba reiteradas veces: "Está vivo". Hay gente. Estamos esperando una esperanza grande. Los familiares. Por más rápido que actuaron los bomberos, el rescate fue tardado por las dificultades del terreno, y recién cayendo la noche, fue sacado vivo después de más de 24 horas bajo los escombros. Más tranquilo. Contento. ¿Cómo ha resistido 24 horas? La verdad que yo no me explico, señorita. Yo llamaba, no sé a quién, yo llamaba, sácame, decía, sácame de aquí, y después todo era silencio. Ya llegada la noche, después de que el presidente y los ministros llegaran a hacer reconocimiento de la ciudad, las personas se sentían desprotegidas por la falta de compromiso y se quejaban que lo prometido no estaba llegando. Miren ustedes, son seres humanos y no son animales. El señor presidente ha engañado al pueblo con las ministras. ¿No es justo que solamente nos utilizan a nosotros, mendigando los votos, y hoy día nos olvidan a nosotros, a la gente pobre? Este es el hospital de Pisco, San Juan de Dios. El olor es indescriptible. ¿Por qué no se lleva a su hija de aquí, señor? Porque tengo también a su esposa. Y mi sobrina. Y no puedo ni siquiera, nos han dicho que nos van a traer cajones para mi esposa y hasta ahora no traen los benditos cajones. La tengo desde el día de ayer, que la he sacado desde los escombros. ¿De dónde? ¿De la iglesia, señor? No, en mi casa las encontré a las 2.
Después que yo llegué de trabajar... ¿Usted ha recibido algún tipo de ayuda de alguien? Nada, estoy sin comer desde el día de ayer, no nos llega ninguna ayuda, no hemos comido, nada. Estamos pasando frío, nos dicen que simplemente esperemos, que ya va a venir la ayuda, que ya van a venir los cajones, que lo vamos a trasladar. Y hasta ahora estamos... Por otro lado de la ciudad, a altas horas de la noche, se encontraba el alcalde de Pisco repartiendo agua y otros suministros, ayudando con lo poco que se podía hacer. Puede avanzar lo más que podamos, desgraciadamente falta combustible, falta maquinaria, faltan más brigadistas, faltan hospitales que nos puedan auxiliar. Faltan más carpas, porque estas son las primeras carpas que hemos visto en todo el día. Así es, sí son las primeras carpas, usted lo ha dicho. Faltan alimentos, pañales para las criaturas, linternas, agua sobre todo y alimentos para la población. ¿Cómo reconstruir un pueblo entero que está destruido? Totalmente destruido. Pero vamos a trabajar y lo vamos a hacer. Esto que estamos viviendo es algo pero indescriptible verdaderamente. ¿Usted también ha tenido pérdidas en su familia? Sí, mi hermana mayor ha fallecido. Nuestras condolencias y todo el ánimo del mundo, alcalde. Muchas gracias. ¡Vamos! Al día siguiente, el viernes 17 de agosto, se cumplía un día más de la tragedia. Ese día se denominó como el Día del Hambre, ya que la mayoría de personas llevaban días con poca comida en el estómago y no había alimento para todos. La prioridad eran los niños y ancianos. La gente, cada vez con más hambre y menos paciencia, se reunía para saquear lo poco que quedaba de las panaderías y tiendas destruidas. Sí, panes, son panes. Están para limpiar nada más. Pero esto puede ser malo comer, ¿no tiene otra cosa para comer? No, sinceramente no hay nada, todos se quedan en la calle, no hay nada. Todos de Lima vienen, ni siquiera una galleta nos dan. Los mercados están cerrados, no quieren atender nada. Todo el país, y nosotros nada, ¿no? En el mercado, los militares trataban de poner orden ante los saqueos, pero el hambre, la sed y la desesperación por medicinas hicieron que los pisqueños se organicen para conseguir como sea lo que necesitaban. Pero tranquilidad, la idea de robar tampoco no lo... Nadie viene a robar, no, aguante usted. A robar no viene, uno viene a comprar con su dinero. Tranquilidad. Correcto. Tranquilidad. Uno viene a comprar con su dinero, no a el señor. No, sino que le estamos exigiendo a la gente que venda a un precio que es cómodo. 5 soles un kilo de arroz, hermano. No escucha, está bien, nos conocemos, pero no es así, pe. No, nosotros tenemos un montón de criaturas allá. Oiga, búscate por favor. Nos quitan todo eso. Por la tarde del viernes, se vieron camiones repartiendo agua a los pobladores, así también los cajones fúnebres para el entierro digno de los fallecidos. El presidente, que volvía después de visitar otras localidades afectadas, declaraba que el primer capítulo de la operación, como él denominó, estaba saliendo bien. Y hoy día, cumplido, les repito, el primer capítulo, que es entierro de muertos, recuperación de restos, transferencia de todos los heridos, seguimos transfiriendo heridos a Lima y establecimiento de centros hospitalarios. El segundo capítulo es básicamente asegurar agua, comida, en la medida de lo posible, y establecer el orden. Nadie va a morir de sed ni de hambre en Pisco, en Chincha o en Ica. Y el que quiera armar alboroto, porque le gusta armar alboroto, ya va a tener que sufrir las consecuencias de eso. Mientras todo este caos ocurría en Pisco, en Lima, gracias a los movimientos sociales, ONGs, iglesias, empresas privadas e incluso personas particulares, se recolectaba la mayor cantidad de donaciones en la tribuna norte del Estadio Nacional. Pisco estaba en los ojos de todo el Perú. Tanta fue la ayuda brindada que tuvieron que abrir diferentes puntos de acopio por toda la ciudad. La cantidad de todas estas donaciones fue muy extensa, desde ropa y alimentos no perecederos hasta juguetes para niños y colchones para los ancianos. Y si en el Perú el apoyo nacional fue muy vasto, la ayuda internacional fue totalmente esperanzadora. Apenas se supo a nivel internacional la escala del desastre en el Perú, países de todas partes del mundo se solidarizaron con el país y la catástrofe que azotaba Pisco. Países hermanos como Bolivia, Argentina, Chile y Colombia
Enviaron aviones Hércules con toneladas de suministros. Asimismo, viajaron a las zonas afectadas los Cascos Blancos de Argentina, una organización humanitaria ante catástrofes, y junto a ellos, una comitiva de médicos especialistas y psicólogos. Efectivos de la FACSAR boliviana y la Defensa Civil colombiana también se hicieron presentes en la emergencia, con más de 550 voluntarios. Incluso, la Fundación Alas realizó un spot televisivo con artistas latinos pidiendo apoyo. En Perú, después del terremoto, nos necesitan. A todos. Un sol. Un euro. Un dólar. Un peso. Un bolívar. Un real. Todo cuenta. Podemos ayudar. Y ellos no pueden esperar. Por la gente del Perú. Es ahora. Ayuda a través de la Cruz Roja enviando el texto Ayuda a Perú al número... En los días posteriores, poco a poco la ayuda también llegaba de los países más lejanos, como Estados Unidos, Francia, Italia, Taiwán, Turquía y Japón, que enviaron sumas significativas de dinero a través de ONGs y ministerios para ayudar a los damnificados. Países como México, Estados Unidos y España no solo enviaron dinero, también apoyaron enormemente la emergencia, enviando plantas potabilizadoras de agua y de energía eléctrica. También buques y aviones Boeing que servirían como hospitales, así también como casetas prefabricadas y una cantidad enorme de brigadas de emergencias capacitadas para apoyar con los rescates y la logística. El apoyo nacional e internacional era enorme, la ayuda venía de todas partes del mundo. Pero entonces, si se tenía esta cantidad de donaciones y apoyo, ¿por qué Pisco pasó un infierno los primeros días posterior a la tragedia? Sin agua, sin comida, sin luz, sin dónde pasar la noche, porque a Pisco no llegaba toda esta ayuda. Es aquí donde la crónica se pone un poco más turbia. Se supo que apenas horas después de ocurrido el terremoto, ya se estaban desplazando al terreno unidades de emergencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Estos grupos de emergencia internacionales coordinaron y actuaron de una manera muy rápida ante la emergencia, pero por falta de una adecuada organización con el distrito y las administraciones del país, se tuvo que frenar mucha de la ayuda brindada hasta que el gobierno asuma una organización y tenga un mejor plan logístico de las cosas. El dinero que se recibió por parte de la ayuda internacional fue muy generosa, tanto que no se sabía claramente cómo administrarlo. No sabían cómo destinar todo ese dinero en la emergencia y damnificados, ya que no había una ruta clara por donde contabilizar todo el dinero y la ayuda entregada. Esto se supo mucho después, ya que las organizaciones y gobiernos de los países que enviaron el apoyo pedían un balance contable o un seguimiento por escrito de dónde habían ido esos donativos. Pero pese a todas estas iniciativas de ayuda internacional, la respuesta local fue nula. No hubo plan contable, no hubo seguimiento de las donaciones, no hubo organización alguna al momento de entregar los donativos, y al día de hoy se estima que solo el 70% de lo donado fue entregado a los damnificados, y el otro 30% es un misterio. Por otro lado, así como hubo pisqueños valientes y solidarios ayudando como sea a los heridos y fallecidos, también hubo gente del mal vivir que se organizaban para causar más daño del que ya había, entrando a casas para saquear todo lo que quedaba de valor y agrupándose en las carreteras de acceso a la ciudad para asaltar a todo aquel que pase por la zona. Con esto ocurriendo y la obvia falta de resguardo policial, se mandó una alerta informando que algunas entradas a la ciudad estaban tomadas por delincuentes, y si ya era complicado llegar hasta Pisco por el mal estado de las carreteras, esto hacía imposible la entrega de ayuda y donativos a tiempo para los pisqueños. En el transcurso de las horas, esto se regularizó, y aunque el vandalismo no paró por completo, poco a poco se pudo ir entregando la ayuda en algunas zonas de Pisco. La entrega de los donativos fue al azar, ya que era imposible empadronar y saber quiénes lo necesitaban más. Los días en Pisco transcurrían así, con los equipos de emergencia apoyando con la recuperación de cuerpos, ayudando a las personas y animales heridos, limpiando las calles de los escombros y derrumbes, entregando donativos, comiendo en ollas comunes y haciendo fila para obtener un poco de agua. El ánimo en Pisco era bajo, pero esperanzador por toda la ayuda que venía. 13 días después del terremoto, se creó el Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Sismo,
más conocido como Forsur. La reconstrucción implicó una inversión de 1.167 millones de soles para 910 proyectos en Pisco, Ica, Chincha, Huancavelica y Lima. Jorge del Castillo, en ese entonces presidente del Consejo de Ministros, dijo: "No los hemos dejado solos, no los vamos a dejar solos. Pisco será una ciudad modelo, con un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, con fibra óptica, con conexiones de gas natural, con una nueva autopista que llegará hasta Ica y con un aeropuerto moderno con la mejor tecnología". Pero, 10 años después del desastre, las reconstrucciones aún no habían culminado y las que se hicieron mal. Antes de estar así tanto tiempo, hace frío para estar así en lona. Por favor, presidente, ya ayúdenos. Mi casa está con hueco. Esta columna debería trabajar a nivel y plomeada, pero sin embargo, como ustedes pueden ver en las imágenes, esta columna ha cedido. Y se olvidó de poner una columna. Ella tenía que ir de abajo, pe. Lo cierto es que decenas de hogares viven con el temor que las paredes y techos cedan en cualquier momento. Ante esta situación, pidieron la intervención del gobierno. Los afectados solicitaron que estas construcciones sean supervisadas por la Municipalidad de Pisco y el Ministerio de Vivienda, pero las autoridades no atendieron la demanda. Para agosto de 2017, 10 años después de la tragedia, no se cumplía con nada de lo prometido. La Plaza de Armas de Pisco, que recordemos es patrimonio cultural, le faltaban restauraciones en algunas partes hundidas. Lo que sí se hizo fue recuperar las pistas y carreteras destruidas, y aunque no fue lo prometido, eran funcionales. Todo el proceso de reconstrucción que prometió el Fondo Forsur estuvo envuelto de incompetencias y corrupción. Como les dije anteriormente, comisiones investigadoras encontraron muchas irregularidades en la entrega de donativos, bonos y hasta viviendas destinadas para los damnificados, incluyendo, por ejemplo, en la lista de beneficiarios a familiares y amigos de los directivos y presidentes del fondo y otras organizaciones. Nuestro bono queremos. Nuestro bono es la reconstrucción, señor. Póngase para acá. ¿Qué es lo que piden ustedes, señor? Nosotros pedimos nuestro bono que nos de la construcción. Porque ya tenemos nuestro código. Ya tenemos nuestro código. Hay muchos mancudos donde vivimos. ¿Cómo viven ustedes en estos momentos? No, de los 16.000 de la reconstrucción. Desde el terremoto ustedes siguen viviendo. También, para sumarse a la indignación, se encontraron víveres y demás donativos quemados y botados en plena playa de Pisco. Mira, ¿ves esos negros de ahí? Ahí han estado. Ahí al costado. Ahí han estado quemando. Por acá no. Ahí están los quemazones. Según la versión de este estibador que trabaja para la empresa Cosmos en el puerto San Martín, se quemaron por varios días donaciones de alimentos y ropa nueva que había estado guardados en los almacenes de Napu y que estarían destinados para los damnificados del sur. En el lugar, los rezagos de la quema aún hablan. Hay cosas que el fuego no pudo desaparecer. Estos son trapos. A ver, si observe bien, ¿observa? Estos son trapos. Este es un tarro de atún o de conserva. Si usted lo abre, este se tiene que jalar. Cuando usted lo abre, tiene que jalarlo y supuestamente ya es usado. Pero como han observado, está todo acá adentro. ¿Qué quiere decir? Que esto ha tenido, o sea, no lo han utilizado, lo han quemado completamente con todo. Al preguntarle al alcalde sobre esto, negó rotundamente saber de la quema de todos estos donativos y que la municipalidad y su departamento no administró los recursos que eran donados a las personas. Se supo mucho tiempo después que los víveres fueron incinerados presuntamente por estar vencidos, pero en el lugar también se encontraron carpas, trapos, colchones y demás cosas que se sospecha fueron quemadas por falta de organización y compromiso con las víctimas. Todo el proceso de reconstrucción post-terremoto fue un total caos, con números que no cuadraban, con donativos traficados, con licencias y permisos sin aprobar, con gente que no debía siendo beneficiada, con pobladores sin un hogar estable para vivir y con gobernantes que se pasaban el problema de un mandato a otro. Pisco pagó las consecuencias de un Perú desorganizado, y aún así, teniendo mucho apoyo internacional, las deficiencias del país le ganaron a la solidaridad. Ya para finalizar y como conclusión de la crónica, si bien me enfoqué solo en la ciudad de Pisco al ser la zona más afectada por el terremoto,
En Ica, Chincha y Huancavelica también hubo derrumbes con cientos de víctimas y damnificados. En total, esta tragedia dejó 595 fallecidos, 2.300 heridos, 76.000 viviendas destruidas y más de 450.000 personas afectadas. Pero no todo en la tragedia fueron malas noticias y desánimo. Si bien es difícil ver el lado positivo a un desastre como este, no podemos no mencionar la gran solidaridad de los peruanos de todo el país. Los donativos nacionales superaron enormemente las expectativas. Grupos y organizaciones públicas y privadas, también parroquias, ONGs, empresas y particulares se sumaron a la ayuda inmediatamente. Personas con autos iban y venían de Pisco a Lima trayendo personas heridas para ser atendidas. Grupos de veterinarios se reunían para ayudar a los animales mal heridos con vacunas y suplementos. Voluntarios de todo el Perú viajaban como sea a Pisco para apoyar con la reconstrucción. Empresas privadas donaron decenas de casas y universidades e institutos regalaron becas de estudio para muchos niños y adolescentes. Todo el país quería aportar su granito de arena, y sin hablar del apoyo monetario de los peruanos en el extranjero y toda la ayuda de la comunidad internacional. Sin todo ese apoyo, mano de obra, organización y logística brindada, quizá Pisco, hoy en día, fuese solo un recuerdo. Y en donde 2007 eran ruinas y escombros, hoy la ciudad está levantada, no como se prometió, pero con su gente y costumbres, donde poco a poco vuelven a florecer, con alertas antisismos, simulacros de prevención, mejor infraestructura y con la historia superada pero no olvidada. Los pisqueños y la ciudad de Pisco vuelven a respirar, renaciendo de sus escombros. Gracias por ver. Esto fue Crónicas Ordinarias.